Amigos, continuamos esta séptima parte con los recuerdos de Ja Won-lee, con la historia de que el padre de Seo Tae-hon, para entonces director ejecutivo, tuvo una amante que conoció en su época de la universidad, pero el abuelo estaba totalmente en contra de aquel amorío, por lo cual trató muy mal a aquella mujer al punto de hacer su existencia insoportable. Mientras recuerda aquella historia familiar, se dice a sí mismo tomando un sorbo de su trago que esa trágica historia no debe volver a suceder. Seo Tae-hon en su oficina habla con el detective, pero este aún no tiene noticias importantes sobre el caso de Ye Yeon-jin. Le pregunta si acaso pudo descubrir el paradero de An Yuri hace 4 años y el investigador confirma comentando que lo que encontró es sospechoso, ya que su desaparición y el momento de la muerte de su padre coincidieron. Pero Seo Tae-hon pregunta directamente a qué se refiere diciendo eso. Este le responde que la muerte del padre de nuestra prota fue un accidente automovilístico y que el sospechoso está en este momento en libertad. Entonces nuestro prota pregunta si acaso no le dieron una sentencia y la respuesta que escucha es que sí la hubo, pero que al parecer pagó para salir antes de la cárcel, ya que apareció un supuesto testigo diciendo que el occiso era quien se había tirado a la carretera. Entonces Seo Tae-hon continúa escuchando y resulta que los jueces decidieron creer en aquella declaración, ya que el lugar de los hechos era un lugar remoto y sin circuito de vigilancia, además de que los resultados de la autopsia declara que el padre de An Yuri estaba intoxicado en el momento del accidente. También le comenta que el testigo que declaró era ayudante en ese momento de Cheon In-bae, por lo cual todo le parece demasiada coincidencia a nuestro protagonista. El pago de la fianza, una vía sin vigilancia y un testigo de una persona muy poderosa capaz de pagar cualquier cuota de dinero. El detective responde que actualmente este hombre es ahora uno de los principales candidatos a elecciones presidenciales, pero esto no le interesa a nuestro prota y le ordena al detective que siga investigando, comentando que si se trata de An Yuri no se detendrá. Por supuesto, esta orden pone a sudar un poco al investigador. En otro espacio, An Yuri agradece por la comida que le ofreció la señora a cargo de su cuidado y a su vez pregunta por Seo Tae-hon. Le indica que se fue al trabajo temprano y ella, bebiendo su medicina, piensa en que debe tener muchos compromisos ya que el día anterior se lo dedicó a ella. Terminando su medicina decide subir y la señora le indica que si necesita alguna ayuda solo deberá llamarla. En su habitación, con su tablet de trabajo, ya por fin logra terminar el informe de la obra. Ahora el siguiente paso es revisar quiénes son las personas que se encargarán de criticar de forma constructiva y destructiva el trabajo. Mientras revisa los perfiles de aquellas personas, se encuentra con un antiguo profesor de arte llamado Jo Seok. Esto la sorprende y vuelve a su memoria cuando siendo un estudiante le ofreció aparte ser su musa y amante. Ella se quedó helada en aquel momento y él, tratando de manipularla, le comentó que era algo normal en el mundo del arte para escalar en altos puestos, contándole algunas historias. Se le acercó y le dijo que ellos podrían actuar igual, pero al tomarle un mechón de cabello. Ella se lo quitó de encima y temblando le decía que eso se llamaba acoso sexual, pero el profesor Jo Seok, ofendido por la defensa de An Yuri, le grita que es una descarada por hablarle de esa forma. Le grita que por su impertinencia ella jamás llevará una vida normal y que él se asegurará de trancar sus sueños como artista. En ese tiempo, fue fácil para él descalificarla como alumna y persona en su entorno. Por lo tanto, sus oportunidades de becas, exposiciones y demás fueron quitadas una tras otras en la carrera universitaria de nuestra chica, lo que la hizo tomar un permiso para ausentarse, sintiéndose más bien echada de su casa de estudio. Al hacer esto, decidió regresar un tiempo a su ciudad natal. Recuerda que habló con Yesun-si sobre dejar el arte, pero él le comentaba que no debía dejarse ganar por un profesor, sin saber qué hacer. Solo le responde que ella no quiere asegurar su futuro de esa manera, no quiere tener intimidad a cambio de una posición en su carrera como artista. Recuerda que cuando salía con él en aquellos momentos tan complicados, sentía cierto consuelo, pero también sabía que su relación no duraría para siempre, ya que él obedecía a diestra y siniestra lo que ordenaba su padre, el presidente Jin.
También recuerda que habían muchas cosas que le molestaban de él, ya que se daba cuenta que dependiendo de con quién estuviera su actitud y comportamiento era completamente diferente aunque estuvieran juntos, llegando a parecer una persona completamente diferente. Esto la hacía sentir mal y ocasionaba que el corazón de Anjuri se alejara poco a poco de él. Volviendo al presente, en su habitación piensa en que Seo Tae-hong fue el hombre que conoció luego de Yesun-si. Pero se da cuenta que, pese a esa historia, ya no es la amiga, novia, ni prometida de nadie, que está sola, sin memoria y que no sabe quién es, mientras que el profesor baboso sigue su vida como si nada. Esto la frustra. Pasadas las horas, en la noche, llega Seo Tae-hong del trabajo, pensando en que quiere dormir sube a su habitación esperando a ver a Anjuri, pero al percatarse que no está, comienza a gritar y a revisar todos los espacios. Piensa con desespero que ha desaparecido nuevamente. Seo Tae-hong saca su teléfono rápidamente y llama a sus hombres de seguridad preguntando en dónde está Anjuri, y ellos le dicen que debe estar adentro de la casa, ya que no la han visto salir por ninguna de las salidas. Pero escuchando esto, nuestro prota se dice a sí mismo que ella es muy hábil para desaparecer. Se pregunta entonces si estará en el estudio, ya que antes solía pasar interminables horas en aquel lugar. Dirigiéndose allí recuerda cuando la encontraba a altas horas de la noche, pintando, y preguntándole si era posible tener un poco de su atención. Por supuesto que era algo bien correspondido por parte de nuestra chica. Recordando aquellas escenas se dice a sí mismo que aquella cama del taller se supo utilizar muy bien. Al llegar a su antiguo taller de arte, se sorprende al encontrarla en un rincón sentada con una botella al lado. Se le acerca y cuando ella lo siente venir levanta su rostro. Él puede ver sus lágrimas correr. Le preguntó entonces qué le pasaba y por qué había estado bebiendo, pero ella con un tono bajo y un poco sarcástico le comentó que no encontró cerveza y que aquella botella era lo más parecido a lo que quería tomar. Cuando fue a agarrar la botella para continuar bebiendo, nuestro prota la detuvo, se la quitó y le pidió que por favor dejara de hacerlo. Ella solo se recuesta de la pared evitando mirarlo, y le pregunta en tono bajo y diluido si acaso es malo beber de vez en cuando. Él le responde que no es así. Entonces ella le cuenta que la echaron antes de la exposición de arte aquel día que se volvieron a ver. Al escucharla, Seo Tae-hong se da cuenta que es la primera vez que ella desea hablar sobre sí misma. Entonces se agacha ante ella y le pregunta en tono suave por qué la echaron. Muy apenada, ella le contó sobre la propuesta que le había hecho su profesor, incitándola a convertirse en su amante. Él se queda pensando en el profesor Jo Seok, recordando que es el principal pintor occidental de Corea, por lo tanto, una persona de gran autoridad en el tema del arte. Ella continuó contándole que aquel día lo rechazó y que por eso le prohibió la entrada a la exposición, razón por la cual aquel día no expuso sus obras y aparte le arrebató en cierta forma la oportunidad de mudarse al extranjero a estudiar, ya que ella al contar lo sucedido, nadie quiso creerle. Se limitaron a señalarla como una escurridiza muchacha y entre todos la juzgaron a tal punto que la echaron, haciendo que ella misma tomara la decisión de suspender sus clases. Ella aún recordaba cómo, de manera cínica, aquel profesor le profetizaba que ella jamás tendría una vida normal y corriendo una lágrima por su mejilla. También recuerda sus palabras tan duras, señalándole que jamás lograría pisar una galería como artista en Corea, ya que él mismo se encargaría de pisotearla. Al verla, tan desconsolada, Seo Tae-hong la toma en sus brazos y la abraza fuertemente. Entonces este gesto parece haber quebrado a nuestra chica, ya que rompe en llanto, odiando que no tiene nada en su vida. No tiene carrera, recuerdos, familia, amigos, nada. Su llanto es tal que en silencio decide quedarse nuestro hombre acompañándola hasta que ella se queda dormida. Mientras la mira, se dice a sí mismo que debe ser gentil con ella. A la mañana siguiente, Anjuri se despierta con un terrible dolor de cabeza producto de la resaca de la noche anterior. Entonces siente que la señora a cargo de su cuidado le está llevando un poco de miel para pasar su malestar. Ella lo agradece y lo toma,
recordando a Seo Tae-hon la noche anterior. Se da cuenta entonces que le contó muchas cosas sobre ella, y se pregunta a sí misma por qué hizo aquello. Mientras ella sola se muere de la vergüenza por lo ocurrido la noche anterior, recordó que en aquel tiempo ni siquiera fue capaz de contarle a su padre sobre el profesor y su propuesta indecente. Entonces la señora le pide que baje en cuanto esté lista. Ella en la cama comienza a recordar lo amable que fue Seo Tae-hon la noche anterior escuchándola. Al bajar, nuestra prota se le ve con otro ánimo, diciéndose que ya su trabajo en arte está listo en Corea, y que ahora es tiempo de concentrarse en Cheonin-bae. Decide ubicar en internet a este sujeto y a su seguidor, al que ella recuerda, tiene éxito en su búsqueda y se dedica unas horas a revisar sus actividades y cómo ha sido su desenvolvimiento en la ciudad de Jinseon, que fue el lugar de los hechos. Cuando se da cuenta de la hora, comprende que estuvo todo el día mirando esta información. Y entendiendo que hay mucho material importante, mientras se queda pensativa en su investigación y en cómo la esposa de Cheonin-bae también está involucrada en varios proyectos de voluntariado, suena su teléfono. Seo Tae-hon le está llamando, ella responde y pregunta qué sucede. Él le responde que estará ocupado por unos días y que no podrá volver a casa. Le dice que no debe preocuparse ya que la señora Choi, quien está a cargo de su cuidado, se encargará de lo que ella necesite. Escuchándolo atentamente, ella comprende lo que él le dice y se corta la llamada inmediatamente. Lo único que puede pensar ella viendo el teléfono es que al parecer él tiene mucho trabajo. Sabiendo esto, decide no esperarlo y se dirige a su habitación para dormir. Pero ya han pasado días desde aquella llamada, la última vez que hablaron. Se pregunta por él mientras está en su habitación. Luego, al bajar a desayunar con la señora Choi, le pregunta de manera discreta sobre nuestro protagonista, pero su compañera solo le comenta que al parecer tiene mucho trabajo, pero que cree que volverá pronto. An-yuri se queda pensativa, y mientras come sabe que su investigación sobre Cheonin-bae no ha sido realmente fructífera. Decide terminar el desayuno y retirarse, agradeciendo por aquella comida. La señora Choi no tiene problemas con que se retire, pero le indica que le estará preparando la medicina habitual. Caminando por la casa se pregunta en dónde podrá conseguir más información, pero decide sentarse en el mueble y encender la televisión. Justamente aparece el canal de las noticias, y al leer el título se queda impactada. El artista depredador sexual Jok Seok debe ser echado como profesor de aquí. Este es el título de la prensa. La noticia indica que se descubrieron varios delitos incluyendo el acoso sexual hacia estudiantes. Esta noticia la toma por sorpresa y piensa que este hombre en el mundo del arte no tenía ningún rival. Recuerda la cantidad de veces que lo denunció, pero jamás le escucharon ni lo investigaron. Continúa viendo las noticias y las diferentes declaraciones. En esto la señora Choi entra con la medicina y viendo la noticia pregunta por qué la presidenta Lee está en aquella conferencia, pero An-yuri voltea y le pregunta si acaso la conoce, y ella le indica que es la madre del director Seo Tae-hon. Pero ella se queda pensando mientras toma la taza con la medicina que aquel escándalo tal vez sea la razón por la cual Seo Tae-hon haya estado tan ocupado estos últimos días. Mientras tanto, en otra parte, con la misma noticia puesta, el detective de Seo Tae-hon le indica que esta noticia tendrá un gran impacto en el profesor, sin un ápice de arrepentimiento. Nuestro hombre comenta que así es y que por ese motivo hizo tan grande todo este escándalo. El detective le comenta que es raro que estas cosas no se hayan publicado antes, pero lo que dice Seo Tae-hon es que todos se jactan de su arte pero jamás de lo que le hacen a los estudiantes. Igualmente el detective le indica que tal vez él no esperaba que estas noticias llegara a oídos de la presidenta Lee, pero se voltea y de forma irónica solo le responde que no tiene nada de malo que un hijo hable con su madre de vez en cuando. Piensa en su relación con su madre y en lo fracturada que está luego de que ella lo abandonara. Se dice a sí mismo que su relación con ella es solo para asuntos externos. Recuerda su conversación con ella cuando le dijo que expondría al escarnio público al profesor Jok Seok y que solo le avisaba con un poco de tiempo para que ella considerara lo que haría.
De acuerdo a su posición en el mundo del arte, él le pide que piense y considere la situación y que se una a él en vez de defender a aquel profesor, y mientras se levanta para retirarse, ella en modo de confrontación le pregunta qué es lo que Seo Tae-hon puede hacer si decide no apoyarlo con esta exposición social. Seo Tae-hon se queda pensativo ante la pregunta que le hizo su madre, pero antes de insinuar cualquier cosa de manera impulsiva, decide calmadamente responder con otra pregunta: si me dices lo que quieres, consideraré hacer lo más que pueda, es lo que responde nuestro prota. Su madre, tomando un sorbo de su taza, le dice que lo que quiere es su tiempo, quisiera saber cómo está, sus inquietudes y cosas que podrían incumbir a su vida personal y no tanto laboral. Esto toma por sorpresa a Seo Tae-hon, pero le dice que estará bien. Entonces ella, soltando su taza, le comenta que es la primera vez que él le pide algo, así que lo escuchará. Entonces él no puede evitar comentar que hace mucho que lo abandonó, pero ella replicó tranquilamente que no quiso abandonar su papel de madre, sino el de nuera del grupo Seo-in. Le recuerda que es su hijo y que su amor por él jamás se ha apagado. Entonces su madre le pregunta si acaso esto se trata de An-yuri nuevamente, pero él se queda en silencio mientras piensa que, gracias a ella, conoció la verdad entre sus padres, por lo cual decide retirarse diciendo que al fin el profesor Jok-seok será castigado con severidad por sus actos. Mientras se retira con el detective, se encuentra con su hermano, quien está saliendo de otra oficina con un cuadro para ubicarlo en otro sitio. Entonces nuestro prota le pregunta el porqué de este cambio, y Jabuenlee le comenta que se debe más por el artista que por la obra, indicándole que se trata de Jok-seok y que ahora a su madre no le gusta el artista, por lo cual ordenó retirar todas sus obras. Entonces comprende que en la compañía debe haber un alboroto por esta decisión. Le menciona que, aunque a su madre ya no le gustan estas obras, debe ser diferente con Jeon Si-yeon, quien apenas el año pasado firmó una colaboración con este artista. Jabuenlee, al mencionar el nombre de su prometida, hace que él piense en ella, en que su entorno, educación y posición es similar, piensa en que definitivamente ella es la prometida perfecta, pero se interponen sus sentimientos por An-yuri desde que apareció. Viéndose en este escenario, recuerda a su padre y se promete que tomará una decisión diferente y que no repetirá la historia de su padre. Mientras tanto, en las noticias, se escuchan los testimonios de los estudiantes sobre el profesor Jeok-seok. A su vez se informa que las empresas con las que colaboró le demandarán por daños y perjuicios y que será eliminado por orden del Ministerio de Educación todo contenido que tenga que ver con él. Estas noticias las ve Jeon Si-yeon en compañía de Jabuenlee, ambos impactados con las noticias. Se pregunta qué harán ahora que aún quedan 2 años de contrato de colaboración con él. La chica decide que también lo demandarán, ya que no es ético robar el trabajo de sus alumnos. Aparte, le comenta a Jabuenlee que se supo que su esposa también le pidió el divorcio. En ese momento, mientras ambos se quedan pensando en la situación, Jeon Si-yeon recordó que An-yuri también se graduó en aquella universidad, y esto le hace pensar a Jabuenlee con pesar que ella también pudo ser lastimada por este hombre. Pero en otro escenario, vemos a nuestra protagonista feliz, pensando en que por fin salió a la luz pública todos los crímenes de aquel profesor y sintiéndose tan bien y feliz por quitarse de encima un peso del cual nadie le había creído en su momento. Mientras sale del cuarto, se encuentra a nuestro hombre sentado en el sillón de la casa. Se sorprende al verlo con una sonrisa y le pregunta si acaso hoy no le toca trabajar. Entonces la respuesta de Seo Tae-hon es que está de vacaciones hasta el fin de semana. Ella le comenta que últimamente ha estado muy ocupado, y como si fuera poco, él le responde sin pensar que le extrañó y que ahora pasarán unos días juntos. Más tarde, mientras An-yuri bebe su medicina, junto a nuestro chico, él le pregunta si acaso ha escuchado las noticias sobre Jok-seok, y de inmediato le pregunta si quisiera regresar a la universidad. Esto llama su atención y Seo Tae-hon termina diciendo que los estudiantes que estuvieron bajo la gestión académica de ese profesor y que decidieron retirarse pueden volver. Él le reitera su apoyo si ella decide volver a sus clases,
o si desea contactar con otro gran artista o para crear la galería personal que antes le propuso, pero ella no responde, solo se queda mirándolo mientras escucha lo que dice. Continúa diciéndole que ya no hay nadie que se interponga en su carrera como artista. Pero al escuchar todo esto, ella de forma nerviosa le pregunta si acaso él hizo todo este movimiento de información con respecto a Yok Sok. Él se lo confirma, y le dice que en realidad fue muy fácil ese caso ya que él no había tenido ningún cuidado y tenía demasiados crímenes sin cubrir. Ella se queda pensativa y entonces le pregunta por qué hizo todo eso, a lo que él responde que fue porque ella había estado llorando por lo que aquel hombre le había hecho. Entonces ella comprende y le pide que por favor le diga que no solo lo hizo por ella. Pero él no asumió esa respuesta que ella quería, e incluso le dijo que si es por ella entonces sería capaz de llegar más lejos, comentándole que es su amante, pero que no es algo que ella quiere que sienta por obligación ya que él sabe que todavía no recuerda esa parte de su vida juntos. Mientras él agacha la cabeza al confesar esto, ella le toma de la mano diciendo que, aunque aún no recuerda el pasado, está intentando entender lo que él significa para ella. Mirándolo a los ojos le agradece por esperarla, pero esto la avergüenza un poco. Ella le indica que no quiere más preguntas sobre el pasado, pero él le toma el rostro y se le acerca preguntándole cómo se siente justo ahora. Acercándose a sus labios le pregunta si debe esperar más o si la puede besar ahora. Pero termina besándola con una intensidad y pasión que hace años no recordaba. No podían quitar sus manos uno del otro y mucho menos apaciguar el momento, por lo cual se cambiaron a un escenario más cómodo. Jeje. Mirándose, nerviosos, Anjuri le dice que no recuerda haberlo hecho antes, pero él la interrumpe y le comenta que no se preocupe ya que en el pasado su primera vez también fue con él. Se comienzan a besar y a quitar todo lo que estorba. Disfrutan el momento y Anjuri siente esta ocasión como una primera vez. No puede evitar sentir al comienzo cierta molestia, pero poco a poco va teniendo otro tipo de sensaciones. Al terminar se abrazan y nuestra chica no puede evitar que se corra una lágrima por su rostro, mientras está abrazada al pecho de nuestro prota. Él limpiando su rostro le pregunta qué pasa, si acaso algo le duele. Ella le comenta que no es así, es solo que se siente algo nostálgica, pero él la abraza fuerte y le dice que él siente que se está volviendo loco por ella. Mirándola y tomando su mano le dice que no la dejará ir de nuevo. En otro lugar, la presidenta Lee, madre de nuestro prota, recibe como visitante al presidente Seo Jeong-ho. Él es el empresario que construyó el grupo Seoin, un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que desea. El hombre que obligó a su propio hijo a casarse con una mujer que no quería, en lo que respecta, un hombre malvado. Pero sin ahondar en esta escena, mientras están ambos protagonistas juntos, nuestro Seo Tae-hon se encuentra pensando en que su compromiso fue arreglado por su abuelo, el mismo Seo Jeong-ho. Piensa que de seguro si llega a romper aquel compromiso entonces Anjuri se verá envuelta en muchos problemas, a lo que él piensa enseguida que no dejará que nadie la lastime. Mientras tanto, a altas horas de la noche se encuentran dos hombres en un almacén abandonado haciendo un intercambio. Uno de ellos pregunta si acaso hay alguien a quien quiera dispararle y el otro hombre, que resulta ser Yesun-si, le responde de manera cínica que solo tiene a dos personas en mente. Finalizado el intercambio, se separan y Yesun-si hace una llamada para que contacten a Anjuri. Amigos, espero les guste esta historia. Si es así, por favor no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Nos vemos en una próxima parte, aquí en Mad Readers Club.